Hola, saludos a todos los que me están viendo y oyendo. Reciban un cordial saludo hoy sábado 22 de febrero del año 2025. Les saluda su hermano y su amigo Joel Jiménez. Es un placer saludarlos. Sí, estábamos viendo ahí que queríamos hablar acerca de cada uno de los folletitos de estos. Son los trataditos. Gracias a Elmer, que dio su granito de arena, un usuario que se llama Elmer, que dio su granito de arena para que yo fuera a Correos de Nicaragua a sacar esa caja de literatura cristiana. Me llama mucho la atención miren, dice cómo encontrar a Dios, dice. Está bastante bonito, pues. Entonces quería leerlo, pues, quería compartirlo con ustedes. Quería leer lo que este contenido dice. Dice, ¿cómo encontrar a Dios? ¿Por qué ponen esto? ¿Por qué ustedes creen que ponen esto? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros las personas buscamos a Dios donde Dios no está. Buscamos la felicidad. Angel Rodríguez, salud. Buscamos lo que es la felicidad donde no está. Buscamos a Dios donde Dios no está. Buscamos a Dios en tal Gracie Molina, saludos. Buscamos a Dios tal vez según uno, pues cuando uno va a la iglesia, buscamos a Dios tal vez haciendo algún voto, yendo a alguna fiesta patronal. Adrián, gracias. Buscamos a Dios muchas veces donde Dios no está. Buscamos a Dios muchas veces en una imagen. Ayer alguien me decía, mira, que hay que respetar las creencias de cada quien, que no sé qué, que no sé cuándo. Yo le respondo, aquí no es de respetar las creencias de cada persona. Aquí es hacer y respetar lo que la Biblia, la palabra del Señor dice. ¿Por qué? Porque usted puede creer cualquier cosa. Usted puede creer lo que sus abuelos, lo que sus padres le han enseñado. Una creencia. No es lo mismo una creencia a algo que ya está establecido. Yo cada vez que hablo con alguien, yo pongo la Biblia de primero. Yo escucho predicadores que dicen, la Biblia dice esto, la Biblia dice aquello, pero no dicen dónde. O sea, el texto, el versículo bíblico que muestre dónde dice que todos se van a ir al infierno, que son unos pecadores, que la Biblia dice que se van a ir al infierno, pero ¿en qué parte dice? O sea, texto bíblico. Yo le decía a esa persona ayer, mire, usted puede creer lo que usted quiera, pero si usted vive una vida errada, si usted vive una vida de engaño, si toda su vida, su creencia no está basada en este libro llamado Biblia, su creencia es nula, su creencia es cualquier cosa. ¿Por qué yo le digo esto? Porque dice la Biblia en Proverbios 14:12 que hay caminos que al hombre le parece que son caminos rectos, pero su fin es camino de muerte. Dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 2 que las personas, cuando son ignorantes, dice la carta a los romanos, vosotros, ustedes que en otro tiempo servían a cosas que ustedes creían que eran Dios, pero no eran Dios. Así nos pasa a muchas personas. Tienen sus creencias, tienen sus tradiciones, según ellos están agradando a Dios, pero no es así. Uno vive una vida de engaño hasta que nosotros leemos la palabra del Señor y nos damos cuenta del engaño en que muchas veces vivimos. Por eso Jesús dijo en Juan 8:40, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Él. Les pongo un ejemplo. El libro de Hechos capítulo 4 cuenta la historia de un hombre llamado Saulo de Tarso. Era un hombre conocedor de la ley de Moisés. Era un hombre que sabía bien lo que eran las escrituras. Pero ese hombre
Dice la escritura que perseguía a los cristianos, casa por casa los sacaba y los arrastraba. Él tenía orden firmado por los reyes, por los sacerdotes, de sacar a todo cristiano y de matarlo. Inclusive la escritura habla de un hombre llamado Esteban, que ese hombre fue apedreado, fue el primer mártir, fue la primera persona muerta. Y dice que Saulo de Tarso estaba ahí viendo, él estaba presenciando cuando mataron a ese hombre llamado Esteban. Según Saulo de Tarso, él estaba haciendo el bien, él estaba haciendo lo correcto. Según él, los cristianos eran herejes, según los cristianos estaban equivocados, según los cristianos los apóstoles eran unos blasfemos, según él, según. Y dice la escritura que él se dirigía hacia una ciudad llamada Damasco. Él iba con unas cartas para meter preso a más personas cristianas. Y dice la escritura que una luz del cielo lo cegó rotundamente y él cayó. Y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió: ¿quién eres? La voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él ya cambia y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces ya el Señor le da las instrucciones, que vaya a la ciudad de Damasco, que busque un hombre llamado Ananías y que ahí se le va a decir lo que tiene que hacer. Entonces podemos ver este ejemplo, que muchas veces uno vive engañado, creyendo, pensando cosas que le han enseñado cuando realmente está errado. Como este hombre Saulo de Tarso, que él creía que matar a los cristianos, que meterlos presos, él estaba haciendo bien y estaba haciendo mal, hasta que se le apareció el propio Jesús. Por eso es que la escritura dice la escritura: vosotros que en otro tiempo estabas muertos en vuestros delitos y pecados, sirviendo y obedeciendo a cosas que eran Dios pero no son Dios. Dice que servíamos por naturaleza al príncipe de la potestad del aire. Entonces hay gente que busca a Dios donde Dios no está. Yo ayer decía, mucha gente lo busca en una imagen, lo busca en un santo patrono, lo buscan en una virgencita. Cuando la escritura dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Quiero leerles lo que este tratadito dice. Este es uno de los tantos tratados que yo tengo. ¿Cómo encontrar a Dios? Vamos a leerlo. Dice: Dios, ¿dónde estás? Te necesito, te anhelo. ¿Cómo te puedo encontrar? ¿Cómo? Esas son varias preguntas que muchas veces el ser humano hace. Este es el gemido de tu corazón, dice. Estás palpando, buscando, anhelando a Dios con todo tu ser. Por alguna razón siempre parece estar más allá de tu alcance. Muchas veces cuando uno se encuentra en el pozo de la desesperación, cuando uno encuentra un callejón sin salida, tiene un problema, uno invoca a Dios y uno dice: Dios, ¿a dónde estás? Señor, ayúdame. Entonces, déjame decirte que no somos las únicas personas en lo que esta búsqueda. La humanidad, dice, la humanidad donde quiera y por todas las edades ha buscado a Dios. Hace 2000 años, un joven rico llegó donde nuestro Señor Jesús corriendo y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esto está escrito para que ustedes lo apunten, para que tomen nota, porque yo les digo, todo lo que yo les digo es con base bíblica. Marcos 10:17. Un joven llegó corriendo donde Jesús y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo se derrama en el día de Pentecostés, dice: el apóstol Pedro predicó en el día de
de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo se derrama en el día de Pentecostés, comienzan a hablar en lengua de diferentes idiomas y el apóstol Pablo se pone en pie y comienza a predicarle a toda la gente que estaba viendo, que eran los soldados romanos y era la misma gente que crucificaron al Señor, era la misma gente que decía crucificarle, crucificarle. El apóstol Pedro les dice a ellos, ustedes han matado al autor de la vida, a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Salvador. O sea, el apóstol Pedro le está haciendo recalcar su error de ellos, que ellos mataron al autor de la vida. Entonces, ellos le responden al apóstol Pedro, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué haremos? O sea, ¿cómo podemos encontrar a Dios? ¿Cómo podemos solucionar nuestra situación que matamos al Hijo de Dios? ¿Cómo? O sea, la inquietud que vemos hoy en día en este mundo, un mundo lleno de odio, maldad, pero siempre vemos un anhelo profundo para conocer a Dios y su amor. Es una necesidad general de todo ser humano encontrar a Dios. Nuestro corazón va a estar inquieto mientras no descanse en Él. Siempre tendremos preocupaciones, vamos a tener cosas mientras no lo encontremos a Él. Dice, nuestro corazón estará inquieto mientras no encontremos a Dios. Solamente al encontrar a Dios y andar con Él, puede uno experimentar la tranquilidad de mente y el descanso del alma. Jesús dice en Mateo 11:28, Mateo 11:28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Que yo os haré descansar, dice. Para que con Él podamos ver lo que es el descanso. Podemos comprender mejor nuestra necesidad de Dios cuando nos damos cuenta que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando estés triste, cuando estés con problemas, recuerda que tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios, conforme a la imagen del Dios viviente. Como dice en Génesis 1:26, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Dios nos creó con un alma viviente que anhela estar en armonía con su creador, porque Él es nuestro creador. Dice la Biblia, el salmista en el Salmo 42:1, que como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti mi alma, oh Señor. Mi alma tiene sed de ti. Cuando el salmista David encuentra a Dios en lo más profundo, en el Salmo 23:1, él dice, Jehová es mi pastor. Él dice, nada me faltará. Alison, saludo, Alison Mendoza. Saludo a Alison ahí, a Liz Robles, que están unidas. Entonces, cuando el salmista David encontró a Dios verdaderamente, gracias Alison, gracias por esos likes. Alison, fíjese que intenté mandarle un mensaje ayer, pero fíjese que no se pudo. Si es tan amable, me manda un mensaje, necesito hacerle una pequeña consulta. Entonces, bueno, si sigamos, en el Salmo 23:1, ahí podemos ver la necesidad del salmista, y él reconoce y él dice, el Señor es mi pastor, nada
me faltará esa necesidad que él tenía de encontrar a Dios fue satisfecha, ya fue llena. Y conoció la paz que solamente se encuentra cuando la criatura y el Creador se juntan. Dice el Salmo 107:9. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. En verdad Dios existe, aunque no lo veas, Dios existe y es tan real como tú y como yo. Aunque tú no lo veas, aunque tú no lo entiendas, aunque no lo encuentres, esto no altera el hecho irrevocable de que Él era, ahora es y Él será por siempre, por los siglos de los siglos. Sí hay un Dios y existe. Tú nunca dudes en tu corazón si realmente Dios existe, porque Él existe y Él está en todo lugar. Él está inclusive dentro de nosotros mismos. Él conoce nuestros pensamientos, nuestros deseos. Cuando nosotros hacemos algo y nosotros sabemos con qué intención lo hacemos, con qué intención nosotros le regalamos algo a alguien o con qué intención hablamos de una persona, Él lo sabe. Aunque tú no lo digas, pero tú ya lo piensas, Dios ya lo sabe, a Él no se le escapea nada. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Génesis 1:26, y creó Dios al hombre, o sea, Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Tú nunca dudes. Para encontrar a Dios es preciso que firmemente creas que Él existe y que tengas la confianza que Él te ama. Si tú buscas a Dios, primero tienes que creer en Él. Tienes que saber, no tienes que dudar y tienes que saber que Dios existe. Porque si tú dudas, ¿cómo te vas a acercar a Él si tú dudas? Y dices, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que Dios me oye? En realidad Dios existe. Si tú estás con duda, pues lamentablemente no lo vas a encontrar. Tú primero tienes que creer que Dios existe y que está ya sentado en un trono. Tienes que creer en Él primeramente. Es preciso que primero creas en Él y que tengas confianza en Él, que Él te ama. Dios está donde quiera. Vamos. Cuando Jesús conversaba con la mujer junto al pozo de Jacob, le dijo que Dios es espíritu y Él puede ser encontrado en cualquier lugar y a cualquier hora. Él no se encierra en un cielo lejano fuera de nuestro alcance, ni tampoco está solamente en las iglesias, no está en las sinagogas o en los templos. Lo puedes encontrar en una montaña. Lo puedes encontrar en tu cuarto, doblando tus rodillas. Tú lo puedes encontrar. Lo puedes encontrar en lo que es el valle, en el cielo, en el mar. Como te decía, dentro de tu hogar o en cualquier otro sitio. No específicamente tiene que ser en lo que un templo. Porque en Juan, voy a ir a decirle, espérame, Juan, quiero ver algo, espérame, no pues se me vaya. Sí, en Juan capítulo 4 habla de la mujer samaritana, cuando Jesús le pide agua a ella, de una conversación que ellos tienen. Para ese entonces ellos estaban divididos. Decían los samaritanos que eran en ese lugar, el pozo, era el pozo donde Jacob, el patriarca, había tomado agua, donde él tuvo aquella visión que vio una escalera, que ángeles bajaban y ángeles subían, y él dijo, se llamará este lugar Betel, puerta, casa de Dios y puerta del cielo. Entonces se estableció que ese lugar era para adorar a Dios, que todo el que quería buscar, todo el que quería adorar a Dios tenía que ir a ese monte donde estaba ese pozo. Pero decían los israelitas que no,
que había que ir al templo que está en Jerusalén, a la ciudad de David, donde donde Salomón, hijo de David, había construido el templo. Era ahí que ellos iban a ir ahora. Entonces estaban en ese contraste. Los samaritanos decían que era en el pozo y los israelitas decían que era en Jerusalén, a donde había que adorar. Entonces por eso Jesús les dice, aquí lo voy a leer en Juan capítulo 4, cuando Jesús le dice a la mujer samaritana, sí, aquí está, dice Juan 4:20. Nuestros padres adoraron en este monte, a donde estaba el pozo. Y ustedes dicen que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. O sea, estaba ese contraste, que los samaritanos decían que era en lo que ese pozo. Y decían los israelitas que era en la ciudad de Jerusalén, a donde había que ir a adorar a Dios. Entonces Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, dice, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Aquí está el punto que yo quiero ya llegar. Mas la hora viene, y hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le ayuden. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces aquí podemos ver que Dios es espíritu y Dios está en todo lugar. ¿Dónde tú lo puedes encontrar? Cuando tú te acercas a Él. Sigamos así, leyendo. Aquí está, Génesis 28:16. Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. En ese lugar donde Jacob vio esa visión, que miró esa gran escalera, ángeles bajaban y ángeles subían. E inclusive hay un canto cristiano que dice, era una escalera que Jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Sí. Entonces, muchas veces también estamos tan preocupados, muchas veces estamos tan preocupados con las cosas de esta vida, que tampoco no sabemos que Él anda cerca de nosotros. Dios anda cerca de nosotros, pero como estamos tan ocupados, ni cuenta nos damos. Esperamos algún encuentro dramático con Él y por eso no lo reconocemos cuando habla a su manera quieta, cuando nos da un toque suave al corazón. Tenemos que detenernos, buscar y escuchar atentamente. Luego, con la fe, le veremos, le oiremos y le entenderemos. ¿Por qué es que yo le digo esto? Porque hay muchas personas que quieren que Dios les hable, una voz del cielo. Quieren muchas veces Cristel Anaí. Entonces quieren que Dios les hable a través de una voz del cielo, fulanito, Cristel, Joel, así. Y muchas veces Dios nos habla así. Dios te puede hablar por medio de una persona, en una plática. En plática salen las cosas, tú tienes algún problema y alguien sin querer, una plática, comenzó a decirte cosas. Dios te está hablando, Dios te puede hablar de mil y una manera. Lo que pasa es que nosotros muchas veces somos bien
dramático. Queremos que Dios nos hable en sueños, visiones. Como muchos hermanos que dicen, Dios me dijo tal cosa. Ahí yo conocí a un hermanito a la iglesia donde yo asisto, que dijo que que él tuvo un sueño en que en el sueño Dios le había dicho que le iba a regalar una docena de pantalones. Mi mamá me dice, ¿será que piensa poner una tienda? Bueno, sigamos. Dice, no necesitas buscar a Dios a tiendas. No se esconde de ti, más bien Él te busca. Dios no se esconde, Él está ahí, Él quiere que tú le busques. Estaba esperando que le buscara mucho antes que empezaste tu búsqueda. Te quiere en su familia eterna, en la familia del Rey de Reyes. Te quiere en su familia eterna, donde Él te puede amar y cuidar en una manera muy personal. Te sientes vacío, te sientes vacía, te sientes triste, inquieto, culpable, te sientes perdido, te sientes con miedo, te sientes con ansia de que te quieres morir. Tantas inquietudes que uno pasa. Me siento triste, me siento solo, no sé qué hago aquí, no sé para qué nací, no sé por qué mejor no me morí. Todo esto es que Dios te llama. Dios te llama porque no quiere que tú te pierdas. No quiere que tú seas perdido. Dice el Salmo 95, 7 y 8. Tal vez este es tu primer llamamiento o puede ser tu último. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Puede ser que Dios te esté hablando por medio de mi persona. Todos hemos pecado, recuerda eso. Todos hemos pecado. Dice la Escritura en Romanos 3:10 que no hay justo ni aún uno. No hay justo, o sea, aunque tú seas una persona que diga, yo no me meto con nadie, yo no le hago mal a nadie, pero ¿de qué me voy a arrepentir yo? ¿De qué? Hay cosas siempre de que arrepentirse. No es necesario ir a matar a alguien, ir a robar a alguien, ir a violar a alguien. No, muchas veces a nosotros nos gusta el chisme. Cuando nos enojamos, hablamos malas palabras, ofendemos a nuestro prójimo con palabras fuertes, matamos a nuestro prójimo con nuestras palabras. Cuando nosotros le deseamos el mal a otra persona, cuando nosotros le tenemos envidia, odio, rencor a cierta persona, cuando quedas viendo y te comes a una mujer que no es tu esposa, o tu mujer que anhela y tienes fantasía, anhela estar con un hombre que no es tu marido, un compañero de trabajo, un vecino, estás pecando. Estamos pecando. No es necesariamente irte a acostar con esa mujer o con ese hombre. Basta el hecho de solo pensarlo y anhelarlo. Por eso dice, todos hemos pecado. Dios es santo, 3 veces santo. Y por eso Dios odia el pecado. Dios lo odia. Por lo tanto, antes de poder entrar a la presencia de Dios, antes de buscarle, es necesario arrepentirnos de nuestros pecados. De nuestros pecados en la manera señalada por Él en su palabra. Vivir una vida moralmente correcta no es suficiente para la salvación, ni va a borrar nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos y dejarnos. ¿Cómo es vivir una vida moralmente? No, que como cierta religión por ahí. No, solo voy un domingo a la iglesia, voy en la mañana. Ya fui, hice fila, me dieron el pedazo de pan, ya lo comí, escuché lo que el predicador dijo, me voy a mi casa,
Y sigo siendo la misma persona, el mismo vulgar, el mismo mal hablado, la misma mujer vanidosa, la misma mujer pendenciera, la misma mujer chismosa, la misma mujer mentirosa, el mismo hombre malcriado. No, Dios quiere un cambio. O sea, aquí no es que yo hago buena obra, que yo le doy de comer a mi prójimo. Sí es cierto, Dios pues Dios lo ve, pero eso no borra nuestros pecados. Es el arrepentimiento. Arrepentimiento es dejar de hacer lo que uno hace, lo malo que sabemos que a Dios no le agrada. Dios, por su gran amor, nos dio la manera para encontrarlo. Y está en Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire clase de amor que Dios nos ha dado, que dio a su único Hijo. Nadie va a dar a su Hijo para que otra persona viva. Jamás. Dios sí lo hizo, por amor a cada uno de nosotros y por los que nacerán. Cristo es el camino a Dios. Él dice, y yo siempre lo pongo con base bíblica, Juan 14:6. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es el único intercesor, el único que intercede ante Dios es Él. Dice Hechos 4:12 que no hay otro nombre debajo del cielo aquí dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice segunda de Timoteo 2:8, porque hay un solo mediador y un solo salvador entre Dios y los hombres. Óigase bien, hay un solo mediador, dice, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo repito, aunque muchos se enojen, pero yo te hablo con base bíblica. No hay una virgencita, con todo respeto y la educación que tú me des. Si tú vives errado, vives errada, creyendo tu creencia, lo que a ti te han enseñado, pues es tu problema. Pero yo te hablo lo que la Escritura dice, que hay un solo intercesor, hay un solo mediador. Dice la Escritura en primera carta de Juan 1:12, estas cosas las escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, Jesucristo es el camino a Dios, es la única verdad, y en Él está la vida eterna. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, es el único camino. Hechos 4:12, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Segunda de Timoteo 2:9 dice que hay un solo mediador. Él es nuestro mediador, Él es nuestro abogado. No hay abogada, no hay intercesora. Es Jesucristo el único. ¿Por qué? Porque fue Él que murió en una cruz. ¿Quién fue el que murió? ¿A quién le pusieron una corona de espinas? ¿A quién lo traspasaron con una lanza? ¿A quién le clavaron unos clavos aquí? ¿A quién le metieron 39 azotes? ¿A quién le pegaron con látigo? ¿A quién le dieron a beber vinagre cuando él pide agua? Fue a una virgencita, fue a un santo. ¿A quién fue? Fue a Jesucristo. Y Él no solo murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Dice, cierto carcelero preguntó en Hechos 16:30.
un carcelero, o sea, alguien que estaba a cargo de la cárcel, le hizo una pregunta al apóstol Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? El apóstol Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:30. Cuando un maestro llamado Nicodemo dice que este hombre vino a Jesús de noche, porque Nicodemo era un profesor, era un intérprete de la ley. Digamos que era un maestro, era un erudito, decano, como muchos le quieran llamar. Era una persona con una educación y un buen conocimiento. Este vino a Jesús de noche, en Juan capítulo 3. Él reconoce y él le dice a Jesús: nosotros sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si no está Dios contigo. Entonces Jesús le dice a él, porque Nicodemo estaba buscando la salvación. Él sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces Jesús le dice en Juan capítulo 3, versículo 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. ¿Acaso tú nunca te has hecho esa pregunta? ¿Cómo es eso, nacer de nuevo? ¿Cómo es que el hombre, ya siendo uno viejo, va a entrar otra vez en lo que es el vientre de su madre? O sea, se refiere a un cambio de la vida de uno. Que si tú antes eras esto, eras aquello, ya hoy en día no lo eres. Dice, el nacer de nuevo es aceptar a Jesús, el Hijo de Dios, como tu Salvador y Señor. Aceptarlo como tu Salvador porque tú reconoces que Él te salvó por el sacrificio de la cruz, y como tu Señor porque ahora tú le sirves a Él. Hay varios cristianos que hoy en día solo quieren tenerlo como nuestro Salvador, pero no como nuestro Señor. Hay varios cristianos hasta dicen Diosito, o sea, lo hacen menos, le hacen un diminutivo a Dios. Diosito, ¿qué es eso? Dios no es ningún Diosito, es un Dios grande, es Dios. Dice, bueno, el nacer de nuevo es aceptar a Jesús, el Hijo de Dios, como tu Salvador y como tu Señor. Al sentir el tierno amor de Dios, comprenderás que tan pecaminoso e impuro eres delante de Dios. Cuando tú lo aceptes, cuando tú te des cuenta, tú vas a reconocer que tú eres pecador, y que aunque tú no seas un borracho, una prostituta, un ladrón, una bruja, vas a encontrar que en ti hay fallas, en ti hay defectos que de una o de otra manera nos afectan. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Al creer que puedes entregarle tu voluntad totalmente a Dios, Él te dará un nuevo corazón. Y el Espíritu Santo te guiará a negarte de tus propios deseos y a dejar el pecado. Te sentirás en paz y cerca a Dios. Dice Romanos 5:1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Óigase bien, esto es lo que yo les decía a varios, que es por medio de Jesucristo, que no es por medio de ninguna imagen, no es por medio de ningún santo, es por medio de Jesucristo. Dice que por Él tenemos paz con Dios, porque Él fue el que hizo el sacrificio. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a la gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aquí te hace una pregunta. ¿De veras quieres encontrarte y andar con Él? Pregunta. La decisión es tuya, exclusivamente tuya, de nadie más. Al hacerla no vas a perder nada que realmente sea de valor, más todo lo que puedes ganar
Si te detienes y das vuelta, dando paso hacia Él, le encontrarás. Un alma que esté buscando a Dios siempre se encontrará con el Salvador, porque Él busca a los perdidos. Dice la Escritura en el libro de Mateo que Él vino a buscar y a salvar los que se había perdido. Cuando lo encuentres, Dios, la fuente de vida te dará una vida nueva, un corazón nuevo y la voluntad de seguirle. Segunda de Corintios 5:17 dice: he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Dice que somos nueva criatura cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Somos nueva criatura. Este es la reflexión que yo quería compartir el día de hoy con ustedes, que está aquí escrita. Miren. Entra, aquí. Entonces, esta es la pequeña reflexión. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Pueden hacerla. Voy a dar un lapso de unos 2 minutitos porque ya finalicé, pero voy a dejar 2 minutitos para ver si alguien tiene alguna duda, tiene alguna consulta. Bueno, parece que no hay ninguna. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús, te doy la gracia, la gloria y la honra, porque tú eres digno de ser alabado y eres digno de ser adorado. Te doy las gracias por haberme utilizado a este siervo inútil para dar esta reflexión. Te pido por cada persona que se conectó, cada persona que me está viendo y oyendo, te pido que cuide a esa persona, que la bendiga, que la guarde de todo peligro, que la guarde de toda maldad, de toda acechanza del enemigo, de todo asalto, todo robo, todo accidente. Te pido por la persona que anda apartada de tus caminos, trata con esa persona para que regrese. Te pido por la persona que no te ha recibido como Señor y Salvador. Trata con esa persona para que venga a tus pies y te reconozca, Dios mío, que tú eres el Salvador y el Señor de nuestras vidas. Te pido por esa persona que está dura, que no quiere nada contigo, por esa persona que vive una vida de falsedad y engaño, Dios mío. Trata con esas personas, Dios mío. Te lo pido, por favor, para tu gloria y para tu honra. De igual manera te pido por la persona que esté enferma con algún dolor de cabeza, en alguna parte de su cuerpo, alguna enfermedad, cualquiera que se llame, Dios mío. Tú que eres un Dios que lo imposible no existe. Por tus llagas fuimos curados, dice tu palabra en el libro de Isaías, Dios mío. Sana sus dolencias, cura toda enfermedad, todo dolor de cualquier persona que me está viendo y oyendo. Te lo pido para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús te lo pido todo esto. Amén. Bueno, no. Hemos finalizado. Terminé ya. Terminé, solamente estoy haciendo. Terminé de allá. Solo estoy haciendo esto, Gaudí, Salón, María Cheve.
Margarita dice. ¿Quién es esta Margarita que no la conozco?